Hoy vamos a ver ya sobre la contaminación del agua. Ya vimos la contaminación del aire y la contaminación del suelo, que corresponden a la unidad 2, que es contaminación ambiental. Entonces, la contaminación hídrica es la presencia de componentes químicos o de otra naturaleza en una densidad superior a la natural o normal que se puede encontrar en el agua. Entonces ahí reúne las condiciones, em, bueno, sobrepasa las condiciones para las que se hubiera destinado el uso de esta agua natural. Entonces, la alteración de la calidad del agua, que se traduce en la existencia de sustancias como metales pesados, microbios, sedimentos, es lo que conocemos como contaminación del agua, y hace que su consumo tenga efectos dañinos sobre la salud y el medio ambiente. Ya, en esta gráfica podemos ver cómo está distribuida y la abundancia del agua en nuestro planeta. Entonces, como vemos en la atmósfera, que sería en el aire, tenemos solamente un 0,001% de agua. En los lagos, ríos, lagunas, aguas subterráneas se encuentra en un 0,6%. En nieves y glaciares en un 2,4%, y en océanos y mares se encuentra la mayor cantidad, que es un 97%. Ya, entonces nosotros sabemos que nosotros no podemos consumir agua salada, y esta es la que se encuentra en mayor abundancia. Nosotros del agua potable que consumimos la obtenemos de lagos, ríos, lagunas, agua subterránea, y esta es tratada y la consumimos. Y como podemos ver, esta es la que ocupa el segundo lugar en las que de las que menos cantidad hay. Entonces, de ahí igual la importancia de cuidarla, no contaminarla y saber utilizarla. Ya. Entonces, em, el agua cumple un ciclo que se llama el ciclo hidrológico. Entonces, ¿cómo se da este ciclo? Nosotros, bueno, los ríos, lagos, lagunas, em, se dan porque vienen de algún lugar esa agua. Ya, entonces se da por el deshielo de los nevados, etcétera. De ahí se forman ríos, cascadas y se forman lagunas. Ya. Entonces, el agua de las lagunas también se infiltra en el suelo. Entonces, toda la flora que está alrededor de ríos, lagunas, se alimenta de esta agua. ¿Ya? Entonces, obviamente, ríos, lagos, lagunas están siempre expuestos al sol. Entonces, con esta exposición se produce la evaporación. Es decir, sube el agua en forma de vapor y se condensa en las nubes. Ya. Y después esta vuelve a caer en forma de lluvia. Entonces ahí otra vez cae en las montañas, en los nevados, en los lagos y también en el suelo, y se va infiltrando y se sigue dando este ciclo nuevamente. ¿Ya? Entonces, por eso igual en esta parte, al estar contaminada, ya sea el agua del río, de lagos, lagunas, y evaporarse, esta va a subir con algunos contaminantes, y al llover va a bajar nuevamente los contaminantes, se van a infiltrar, va a quedar en el agua de ríos, lagos, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las causas de la contaminación del agua? Primero tenemos que se da por desechos industriales. Entonces, la industria es uno de los principales factores que provocan la contaminación del agua. Y desafortunadamente miles de empresas aún desconocen el buen uso que se debe dar a este recurso, y vierten unas grandes cantidades de productos contaminantes derivados de sus procesos industriales directamente a los ríos o canales sin haber hecho un tratamiento previo. También tenemos otra causa, que es el aumento de las temperaturas. Entonces, el calentamiento global también influye en la contaminación del agua, porque cuando un ecosistema sufre temperaturas por encima de las habituales, las fuentes de agua disminuyen su cantidad de oxígeno, lo cual hace que el agua altere su composición.
También tenemos el uso de pesticidas en en la agricultura. Esto no contamina solo suelo y aire. También, como les mencionaba, al nosotros utilizar un fertilizante, un pesticida, este no se queda solo en en la planta o en el aire, cae al suelo y también se puede filtrar agua subterránea o migrar por todo el suelo hasta llegar al agua en el recorrido del agua de río, de riego, perdón. ¿Ya? También tenemos la deforestación. Entonces, una tala excesiva de árboles también contribuye a que ríos, lagos y lagunas se sequen. Entonces, toda la vegetación que está alrededor también sufre estos daños. Y también tenemos los derrames de petróleo. Entonces, esta es una de las prácticas que más contaminación ha provocado, tanto en suelo como en agua. Y es por el vertido igual durante su extracción o durante su transporte, cuando se contamina, en este caso, el agua por los derrames de combustible o en los lugares donde se extrae también contamina. Ya, espérenme un momentito para conectar. Ya. Entonces, también vamos a ver las consecuencias de la contaminación del agua. Entonces, una de las consecuencias son los peligros para la salud de las personas. Entonces, se conoce que cada año el agua no potable enferma a unos miles de millones de personas. Las enfermedades transmitidas por agua contaminada incluyen el cólera, la fiebre tifoidea y la yardia. Entonces, este es un problema que incluso se da en naciones que son más desarrolladas, que las podemos conocer como más ricas. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba anteriormente, muchas industrias descargan sus aguas directamente a fuentes de agua natural, como lo son los ríos, sin ningún tratamiento previo, y esto provoca una contaminación que nos va a afectar gravemente. También tenemos la pérdida de biodiversidad. Entonces, otra consecuencia es esta pérdida, porque cuando la contaminación del agua provoca proliferación de algas, por ejemplo, en un lago o en un entorno marino, eh, la proliferación de nutrientes estimula el crecimiento de plantas y algas especialmente, lo que provoca la eutrofización. ¿Y esto qué hace? Que se reduzca el nivel de oxígeno en el agua y esto provoca que otro tipo de plantas y animales que viven ahí se mueran, ¿ya? También otra consecuencia es la alteración de los hábitats acuáticos. Entonces, los ecosistemas saludables para prosperar dependen de una compleja red de animales, plantas, bacterias y hongos, como lo vimos desde la primera clase. Entonces, como sabemos, todos interactúan entre sí y el daño a cualquiera de estos organismos que son parte de un ecosistema pone en peligro los ambientes acuáticos. ¿Ya? También hay pérdidas económicas. Entonces se conoce que el propio Banco Mundial aseguraba en un informe que el deterioro de la calidad del agua en todo el mundo está reduciendo drásticamente el potencial económico de las áreas muy contaminadas. Bien. Aquí tenemos los efectos de la contaminación del agua. Entonces, como vemos, afecta a la salud de todas las personas y también al medio ambiente. Entonces, los nitratos en el agua potable provocan enfermedades infantiles como la hipertensión precoz y el cáncer de estómago. El cadmio, que es un metal pesado, cuando es vertido en las aguas a través de la industria o en los procesos de minería, también está presente en fertilizantes, residuos de joyería, baterías, curtiembres, produce trastornos gastrointestinales, afecciones a pulmones, riñones y huesos, llega a los alimentos a través de las aguas de regadío, ¿ya?
También tenemos el mercurio, que es otro metal pesado que proviene de pilas, en la pintura, en fotos, en la minería. Nos provoca daños al sistema central, produce mutaciones genéticas y problemas fisiológicos. El plomo también es otro metal pesado que lo podemos encontrar en pinturas y también está en los aditivos que se ponen en los combustibles. Entonces, este también provoca aberraciones cromosómicas, menoscabo en la inteligencia en los niños, sobre todo porque su cerebro está en desarrollo. Ya. También aquí vamos a ver el efecto de la eutrofización. Entonces, como les decía, este tipo de contaminación afecta principalmente a lagos, son aguas que están relativamente estáticas, no se encuentran en movimiento como el agua de los ríos. Entonces, esto se produce cuando hay un exceso de nitrógeno. Cuando hay un exceso de nitrógeno, cuando, por ejemplo, se vierten muchas cantidades de detergentes. Los detergentes tienen altas cantidades de nitrógeno. Esto hace que las algas crezcan impidiendo que otras plantas o animales puedan sobrevivir ahí y prácticamente se convierte en un pantano sin vida. Y entonces, ¿por qué es importante evitar la contaminación del agua? Como vimos en las primeras imágenes, la mayor parte del agua en nuestro planeta es agua que no la podemos tratar para consumir. Entonces, eh, nosotros solo podemos consumir el agua de ríos, lagos, lagunas de agua subterránea que es tratada, ¿ya? Entonces, 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. Entonces, más del 80% de aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en los ríos o en el mar sin ningún tratamiento y esto provoca su contaminación. Y aproximadamente el 70% de las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utiliza para el riego. ¿Ya? Entonces, es por eso que si esta agua está contaminada, la mayor parte de alimentos que nosotros consumimos van a estar contaminados. Entonces, igual cuando hay inundaciones o desastres que están relacionados con el agua, se representa que el 70% de todas las muertes están relacionadas con ello. Ya. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esta contaminación? Ya. Entonces, también no se trata solo de prevenir la contaminación, sino de usar bien el agua. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos lavándonos los dientes o lavando los platos, podemos cerrar el agua mientras estamos jabonando o cepillándonos los dientes y abrir la llave solo cuando la necesitamos. También debemos tener cuidado cuando tiramos el agua de los lavabos, fregaderos, del inodoro. Debemos tener en cuenta que no podemos botar ahí cosas que obstruyan la tubería como papeles, pelos, etcétera, y sobre todo en la parte de la cocina, aceites, porque pequeñas cantidades de aceite pueden contaminar varios litros de agua. ¿Ya? Entonces es importante que no vertamos por este medio los aceites. También podemos evitar el uso de pesticidas y fertilizantes que puedan llegar al agua. Como habíamos mencionado en un inicio, tampoco arrojar basura en ríos, lagos, océanos y ayudar a mantener limpios estos lugares. Entonces, podemos llevar a cabo acciones que ayuden a frenar la contaminación de este recurso y, por lo tanto, el calentamiento global. Ya. Entonces, vamos a ver un poco cómo es el tratamiento del agua. Entonces, primero, naturalmente el agua tiene una depuración. Entonces, como vimos en el ciclo hidrológico, el agua se evapora y sube en forma de vapor, dejando minerales y otras sustancias disueltas en ella. Cuando llueve, esta agua se incorpora al suelo y se infiltra por las capas de tierra y arena que hay en el mismo. Entonces, y igual en los ríos y mares,
viven bacterias que se alimentan de los residuos y las transforman en compuestos más sencillos que no van a causar daño. Entonces, ¿cómo es igual el tratamiento de las aguas hervidas? En muchas ciudades eh, se mezclan aguas hervidas y aguas negras y estas son tratadas antes de ser devueltas a ríos, lagos o mares. Ya debemos tener en cuenta que a pesar de que se realice un tratamiento a las aguas residuales, estas igual van a ser vertidas a fuentes de agua como los ríos. Ya, entonces los tratamientos de agua se realizan en plantas depuradoras y en lagunas de oxidación. Ya. Entonces, aquí vemos en esta gráfica cómo es un proceso de potabilización del agua. El agua es captada y pasa por ciertos procesos para eliminar sedimentos, tierra, rocas, etcétera, y finalmente se coloca el cloro para que nosotras la podamos utilizar. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba, es importante el tratamiento de las aguas residuales y existe ya legislación ecuatoriana que tiene sus límites máximos permisibles y que poco a poco se ha ido exigiendo a las industrias, a las empresas que realicen sus monitoreos, al igual que de suelo y de aire, y deben cumplir con lo que estipulan las tablas. Entonces tenemos tablas que indican cuáles serán los criterios de calidad de agua para consumo humano, para uso agrícola, para uso pecuario. Y también las que son para las descargas de aguas residuales. Ya, entonces estas igual dependen de cómo se descargue, si es en el alcantarillado, directo a un cuerpo de agua o a dulce o a un cuerpo de agua marino. Entonces, esta es normativa que se tiene que ir cumpliendo, las industrias tienen que ir realizando sus monitoreos y al igual que los otros componentes. ¿Ya? Entonces, para acabar con este tema, vamos a ver un video corto. Por favor, pongan atención porque les voy a preguntar. Ya les comparto. Esto es Unidad Ecológica y el día de hoy quiero hablarles sobre los impactos ambientales del petróleo. Entre los más graves desastres ambientales que atentan contra la biodiversidad se encuentran los derrames de petróleo en ríos, mares y océanos, lo que provoca muerte de los animales por asfixia, aumento de infecciones en aves por absorción de ciertas cantidades de petróleo, efectos negativos sobre la reproducción y propagación a la fauna y flora marina, destrucción de fuentes alimenticias de las especies. El petróleo se deposita sobre los fondos marinos, matando o provocando efectos subletales sobre miles de animales y plantas vitales para los ecosistemas. Los efectos subletales sobre los animales marinos pueden abarcar deformaciones, pérdida de fertilidad, reducción del nivel de eclosión de huevos, alteraciones en su comportamiento y gran cantidad de efectos derivados de la toxicidad del vertido. Y aquí mi pregunta es, ¿cuánto duran los impactos del petróleo en el ecosistema? Los impactos del petróleo tienen un efecto de décadas. Sin embargo, esto no es lo más aterrador. También hay efectos del petróleo sobre la salud humana. El petróleo o sus componentes pueden entrar en contacto con el cuerpo humano a través de 3 rutas. La primera, absorción por la piel. La segunda, ingestión de comida y bebida. La tercera, inhalación a través de la respiración. Cuando el petróleo contamina el medio ambiente, los componentes más pesados tienden a depositarse en los sedimentos desde donde pueden contaminar rápidamente las fuentes de agua
o ser consumidos por organismos que pueden entrar en la cadena alimenticia del hombre. Ya. Entonces, de acuerdo a lo que ya hemos visto, los diferentes temas de contaminación y contaminación del agua, ¿qué podemos decir sobre este video respecto a la contaminación del agua y cómo nos afecta a nosotros? A ver, Alex Pinrizaca. Dicen buenos días. Buenos días. Bueno, en mi opinión, creo que el agua es, como se dice, una muy útil para todos los seres vivos, porque como se dice, que sin el agua no tendríamos vida prácticamente y debemos apreciarla así tanto y cuidarla así entre todos, porque sin el agua no somos nada prácticamente, Liz. Ya, muy bien. ¿Y cómo cuidaría usted del agua? Reutilizando. Ya. No gastando mucha agua, ¿cómo se dice? No lo más bastante, pero por ahora ya creo que con los medidores del agua es un poco más recomendable, porque si usted gasta más, paga más, si usted gasta menos, paga menos, o sea, es una forma muy reutilizable prácticamente. Ya, muy bien. Muchas gracias. A ver, alguien más. Mm, Jocelyn Ducci. Listo, buenos días. A ver, yo por lo que entendí del video era de que nosotros muchas veces no cuidamos lo que Dios nos da, lo que en el mundo nos rodea. Lo que estaba de acerca del video era de eso del petróleo que muchas veces también llega a ser contaminante para nosotros, ya que eso se puede encontrar en la comida, en el aire, y muchas veces sin darnos cuenta nosotros mismos somos los que nos causamos ese daño al no cuidar el medio ambiente. Sí, muchas gracias. Bueno, como hemos ido viendo en estos tres temas ya de contaminación del aire, del suelo y del agua, podemos ver que la contaminación de un recurso puede afectar a otro y también provocar su contaminación. Entonces, como les he ido diciendo, es importante que vayamos tomando acciones que pueden ser pequeñas o ya más grandes, irse haciendo em, más grandes y así poder ayudar a evitar que se siga dando la contaminación que, como vemos, nos afecta a nosotros y también al resto de animales, plantas, etcétera, es decir, al medio ambiente. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. No, listo. Ya. Entonces, si no hay preguntas, vamos a quedar ahí hasta en el día de hoy y en la siguiente clase ya vamos a acabar los temas que siguen son cortitos y acabaríamos en la siguiente clase y les explicaría ya en la siguiente clase el último deber que van a realizar. ¿Sí? Entonces, si no hay ninguna pregunta, quedamos ahí y nos vemos la otra semana. Hasta la otra semana, listo. Hasta Disculpe, sí va a haber prueba. Sí, pero tienen que decir, darme los horarios, porque no se puede cruzar con las otras pruebas que tengan. Entonces, igual ahí la otra semana ya, si es que ya sé cuándo nos toca, ahí igual conversamos. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, hasta ahí quedamos y nos vemos la otra semana. Muchas Hasta gracias. luego, Vicky, gracias. Hasta luego. Gracias, Elsa. Hasta luego.